¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que llorar? Ahora, hay un punto muy importante que necesitamos considerar, porque hasta aquí muchas cosas parecen claras. Dios promete, Abraham cree y Abraham camina, pero la historia no se detiene aquí, porque el tiempo comienza a pasar y esas promesas de Dios no se ven que se cumplen inmediatamente. Y aquí es donde la fe deja de ser solo una decisión inicial y entonces se convierte en un proceso, porque una cosa es oír la voz de Dios y dar el primer paso, y otra muy distinta es sostener ese camino, ese caminar, cuando no ves resultados. Y Dios le dijo: haré de ti una gran nación. Pero Abraham no tiene ningún hijo. Dios le dijo: te mostraré la tierra. Pero Abraham sigue viviendo como un extranjero. Dios habló con claridad, pero la realidad visible para Abraham no refleja todavía lo que le fue prometido. Y aquí aparece una de las pruebas más profundas de la fe: el tiempo, el silencio aparente de Dios. Abraham y su espera, porque mientras no se ve el cumplimiento palpable, la mente comienza a trabajar. Ahí es donde empiezan las preguntas, empiezan las ideas extras, empiezan las posibles soluciones, nuestra propia voz en nuestra mente. Y aquí es donde el ser humano enfrenta una decisión interna muy real. La pregunta es: ¿sigo confiando en lo que Dios dijo o comienzo a moverme en base a lo que estoy viendo? Porque tenemos una tendencia natural en nosotros. No nos gusta esperar. ¿O a alguien de ustedes le gusta esperar? No nos gusta la incertidumbre. Lo que nos gusta es tener el control de las cosas. Y cuando las cosas no avanzan como nosotros estamos esperando, empezamos a pensar: ¿y si tal vez yo tengo algo que hacer para que se cumpla? O tal vez no he ayudado lo suficiente. O tal vez depende un poquito más de presionar a Dios. Y aquí es donde comienza a aparecer, llamémosle así, otra dinámica a la que vimos desde un principio. Porque al inicio, ¿qué fue lo que estaba pasando? Dios habla y Abraham responde, camina. Pero ahora el tiempo pone presión sobre esa palabra que Dios ha dicho. Y esa presión nos revela algo interno. ¿En qué está descansando nuestra fe, nuestro caminar? ¿En la palabra que Dios dio o en la capacidad de nosotros ver los resultados? Y esto no solo es algo que le ocurrió a Abraham, es algo plenamente personal para cada persona. Dios habla, Dios da la dirección, Dios promete, pero luego viene un proceso, viene el proceso, llamémosle así. Y en ese proceso muchas veces no vemos cambios inmediatos,
no vemos los resultados rápidos, no ves, llamemos, el cumplimiento visible, y ahí es donde se define el caminar de cada uno, porque tú puedes seguir, digamos, avanzando por lo que Dios dijo, o puedes empezar a construir tu camino por tu propia cuenta. Y ahí es donde más adelante en la historia de Abraham vamos a ver algo muy importante. Un momento donde esa presión interna, asimismo se presionaba, lo lleva a tomar una decisión que no nace directamente de la voz de Dios, sino de la necesidad de ver algo que ocurra de lo que Dios prometió. Pero antes de llegar a ese punto, necesitamos entender lo siguiente con mucha claridad. El pacto que Dios establece nunca cambia. Aunque el tiempo pase, la promesa no pierde valor, aunque no se vea. Y la fe no consiste en solo comenzar, sino comenzar y permanecer. Permanecer cuando no ves. Permanecer allí cuando no entiendes. Permanecer cuando parece que nada está avanzando, porque ahí, en ese momento, es donde se marca la diferencia entre caminar por lo que Dios ya dijo, lo que Dios prometió, su pacto, o empezar a moverse por lo que uno siente, nuestro pacto. Y este punto es clave para poder entender lo que va a venir después, porque lo que Abraham hará más adelante no se entiende correctamente. No hemos entendido la historia de Abraham. Si no entendemos primero esa tensión en la mente de Abraham entre lo que Dios ha prometido y la espera del cumplimiento de esa promesa, y aquí comienza a revelarse algo que es lo profundo del eje del gobierno de Dios. No solo se inicia con fe, sino que ocurre con ella en el proceso. Y ahora, a partir de este punto, necesitamos dejar que esa misma escritura nos muestre con más claridad lo que está ocurriendo. Porque no estamos hablando solo de experiencia de Abraham. Estamos viendo un principio que atraviesa toda la palabra de Dios. Escucha lo que dice en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí vemos algo clave en la fe, en la experiencia de Abraham, porque la fe de Abraham no estaba en él mismo, no estaba en su capacidad, no estaba en sus propios medios, en sus propios recursos, en su propia fuerza. Estaba en esto, en que Dios es poderoso para hacer lo que Él mismo prometió. Ese es el centro, el punto. No yo voy a lograrlo, sino Dios lo va a hacer. Si Abraham hubiese sido joven, hubiese más difícil creerlo. Y esto conecta directamente con lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí está la profundidad, porque muestra que las promesas no eran simplemente materiales, tenían un cumplimiento mucho mayor. Las promesas de Dios estaban centradas en Cristo. Es decir, lo que Dios le prometía a Abraham finalmente no dependía de Abraham, dependía de Cristo. Y esto refuerza el mismo principio. Dios promete y Dios cumple. Ahora, observemos otro punto. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí la escritura me parece que es muy clara. No dice que es por la ley, no es por el esfuerzo, no es por el desempeño, no es por merecimiento, es por promesa. Es algo que Dios concede porque lo promete, no algo que el hombre produce. Y esto nos ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo en la experiencia de Abraham, en su historia, en su vida. Porque mientras Abraham está caminando, la base de esa experiencia sigue siendo lo que Dios prometió, lo que Dios dijo, no lo que Él puede hacer. Y aquí es donde encaja muy bien lo que nos dice la Escritura, lo que hemos leído, porque muestra que Dios no solo estaba guiando a Abraham, digamos, externamente. O sea, ve a Abraham aquí, ve a Abraham allá. No, lo estaba educando internamente, lo estaba formando, o estaba formando en él una dependencia, formando en él una manera distinta de vivir, una vida basada en confiar en lo que Dios ha dicho, no en resolver por sí mismo. Y esto es exactamente lo que más adelante va a ser puesto a prueba para él. Porque cuando la promesa comienza a tardar y comienza a tardar, cuando no se ve, cuando parece que se ha estancado porque está viejo, porque su esposa es vieja, el corazón humano entonces tiende a desesperarse. Y dice, creo que tengo que intervenir. Pero antes de llegar hasta ese punto necesitamos dejar el fundamento bien claro. El pacto de Dios no está basado en lo que el hombre hace por Dios para merecer, sino en lo que Dios hace por el hombre. Y la fe no es producir un resultado, es confiar en quien hizo la promesa. Y esto no es simplemente un dicho, es el centro de toda la experiencia de Abraham. Y es el mismo principio que se va a revelar con más claridad en lo que viene después. Y ahora llegamos a un punto decisivo en la historia de Abraham, porque hasta aquí hemos visto algo claro. Dios promete, ¿cierto? Abraham cree y le fue contado por justicia, y Abraham comienza a caminar. Pero el tiempo comienza a pasar y la promesa no se ve. Entonces aparece una decisión. Vamos al texto bíblico en Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos,
y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Jehová al ruego de Sarai. Ok. Detente un momento. La promesa de Dios era clara: haré de ti una gran nación. Pero ahora aparece una idea distinta, ¿no? Por sugerencia de Sara también. Quizá, tal vez podemos hacerlo mejor así. Y esta actitud es muy importante porque ya no es Dios el que está hablando. Ahora es el ser humano tratando de entender los tiempos y razonando, buscando una manera de que la promesa se cumpla. Están intentando resolver lo que Dios había dicho. Están tratando de hacer la palabra de Dios. Y observa algo clave. Dice: y atendió Abraham a su mujer. Es decir, escuchó otra voz y actuó en base a esa voz. Abraham no dijo: Dios ya dejó de prometerme, Dios se olvidó. Abraham decidió intervenir. Le voy a ayudar a Dios. Decidió hacer algo para que ocurra. Y aquí es donde aparece una diferencia profunda, porque aquí hay dos caminos, hay dos pactos. Uno donde Dios promete y Él mismo lo cumple, y el otro donde el ser humano intenta producir lo que Dios dijo. Este es el pacto del hombre, pacto antiguo también, y no es un simple detalle. Esto cambia completamente el resultado y las consecuencias, porque lo que nace de la promesa es distinto a lo que nace del esfuerzo del ser humano. Y esto explica claramente la Escritura en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Aquí no estamos hablando solo de dos hijos. Estamos hablando de dos orígenes. Uno nace según la carne. El hijo de Agar, es decir, según el esfuerzo humano, según lo que el hombre puede hacer, según el pacto del hombre. El otro nace por la promesa, es decir, por lo que Dios cumple, por lo que Dios produce. Y esto es exactamente lo que estamos viendo en Génesis capítulo 16. Agar representa ese intento humano de hacer que algo ocurra, de producir lo que Dios había prometido, de no esperar, de tomar las cosas en su mano. Y esto es más cercano a nosotros, porque cuando Dios habla, cuando Dios nos promete, pero pasa el tiempo, ¿qué sucede? Entonces nos enfrentamos a una misma decisión. ¿Espero en lo que Dios ha dicho o hago algo para que suceda? ¿Confío o intervengo? Y muchas veces negamos la promesa, pero empezamos a movernos desde nuestras propias fuerzas, desde nuestro propio razonamiento, desde nuestras propias ideas, nuestra propia lógica,
Y justo allí empieza la confusión. Podemos empezar bien, pero nos confundimos, porque esa confusión la produce el hombre, no es lo que produce Dios. Y esto es clave para entender los pactos, porque aquí ya no estamos viendo solo fe, estamos viendo dos formas de relacionarse con lo que Dios ha dicho. Una que descansa en la promesa, ¿no? Y la otra que se desespera e intenta cumplirla con sus propias formas. Y esto lo vamos a ver más adelante en la escritura. Se va a desarrollar mejor. Pero aquí lo que ya podemos ver en forma práctica. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero también en un momento él intervino. Y ese contraste es lo que a nosotros va a permitir entender con profundidad el pacto de Dios. Y aquí nos vamos a detener por ahora, porque lo que acaba de ocurrir con la historia de Abraham no es un detalle menor, es un punto de quiebre. Y a partir de aquí, la escritura va a comenzar a mostrarnos algo mucho más profundo. No solamente fue un error, sino que son dos caminos completamente distintos, dos formas de responder a lo que Dios ha dicho y ha prometido, y dos resultados. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Dos hijos, dos mujeres, dos simientes, dos promesas, dos pactos. Y a través de esto vamos a poder entender con mucho mayor claridad lo que realmente significa el pacto de Dios. Ven pronto, Señor.